Buenos días, soy Jordi Recasens, anestesiólogo de la Unidad del Dolor del Hospital Juan 23 de Tarragona, y os voy a hablar sobre el tratamiento con citoquinas para ver si puede ser una alternativa al plasma rico en plaquetas. Hace unos días salía en prensa esta información que nos servía para recordarnos que los animales adultos son capaces de regenerar estructuras complejas de su organismo tras una lesión tisular, y entre los con mayor capacidad de regeneración se encuentran los anfibios si los comparamos con los mamíferos adultos. Este proceso de regeneración tisular es un proceso biológico, natural y automático. En cada segundo se producen cientos de microlesiones en nuestros tejidos que se regeneran de forma espontánea. Este proceso interviene en una cascada ordenada de actores que se inicia en el proceso de la coagulación, inflamación, y le siguen las fases de la proliferación y la remodelación. Para que este proceso sea completo, el sistema biológico de defensa de los vertebrados necesita de estar interconectado a través de unos módulos en los cuales el sistema inmune inmediato es fundamental, tiene un papel crucial, de forma que no podemos hablar de sistema inmunológico y sistema regenerativo sin estar íntimamente ligados. Muy brevemente, tras una lesión tisular se produce un fenómeno de movilización celular, donde las células del tejido sano actúan como señalizadoras para otras células, siendo las primeras en llegar los neutrófilos. Y a modo muy resumido, en estas fases, en esta respuesta local, comprende mecanismos procoagulantes y proinflamatorios, de modo que cuando hay una lesión, las plaquetas inician contacto con el material del tejido conectivo extravascular, inician el proceso de activación, que finalizará con la degranulación y liberación del contenido de sus gránulos. Para que estas plaquetas alcancen todo su potencial, necesitan de la acción robusta de la trombina, misión que forma parte de los glóbulos rojos, y una vez han producido esta activación de forma simultánea, la principal contribución de las plaquetas al proceso de cicatrización va a ser la de activar esta respuesta inflamatoria, programando al tejido para su desbridamiento y reparación. Esta respuesta inflamatoria se denomina inflamación regenerativa. Es una inflamación necesaria para que el proceso de regeneración tenga a buen lugar. Y como hemos dicho, los glóbulos blancos que participan también en este proceso, sobre todo a nivel de los neutrófilos, los granulocitos neutrófilos, con la fagocitosis de tejido muerto, intentando desbridar este tejido para que no se inflame, también depositan y activan factores de crecimiento que finalmente, junto con los monocitos que van a diferenciarse en macrófagos, van a ser parte fundamental de todo este proceso regenerativo. Pero si hay una célula que es fundamental y considerada como las instructoras de la orquesta de la curación, son los macrófagos, por sus propiedades de plasticidad. Estas propiedades consisten en la capacidad de expresión fenotípica que tienen dependiendo de los estímulos microambientales en los que se encuentren, de forma que el macrófago puede puede expresarse fenotípicamente como un macrófago profibrótico o tipo M1, donde depositará proteínas en esta matriz extracelular, dando como consiguiente una cicatrización fibrótica, o por contra puede expresar fenotípicamente como un macrófago tipo 2 antiinflamatorio, antifibrótico, proangiogénico, que finalizará con una remodelación del tejido y una regeneración del mismo. Se cree que las dos moléculas son una misma y que los estímulos, señales microambientales y las citoquinas liberadas en el microambiente son las responsables de decantar esta polarización, aunque el mecanismo aún es desconocido. Bueno, pues las citoquinas son unas glicoproteínas pequeñas liberadas por la estimulación por muchas células del organismo, que tienen como finalidad la de actuar entre mensajeros entre ellas, entre las células, a través de mecanismos paracrinos, autocrinos o endocrinos, y son las responsables de la regulación de la respuesta inmune, de la inflamación, de la remodelación tisular y de la diferenciación celular.
Una citoquina puede estimular la síntesis y secreción de otras citoquinas, de forma que crean como un networking de interacción molecular, donde diferentes células con diferentes funciones pueden interaccionar unas con otras gracias a las citoquinas. Por tanto, consideramos que son el idioma en el que hablan las células, el lenguaje por el que se comunican las células. También sabemos que las citoquinas participan en la generación y mantenimiento del dolor crónico a través de mecanismos indirectos, a través de la inflamación mediante la liberación de prostaglandinas o por mecanismos directos por la existencia de receptores en el sistema nociceptivo. Cada vez más se cree que están envueltas en cualidades del dolor como la hiperalgesia térmica o la hiperalgesia mecánica. Y también se hace más evidente que el proceso de la neuroinflamación o el dolor neuropático está mediado fundamentalmente por un fenómeno neuroinmune. La neuroinflamación se caracteriza por la activación de las células de la microglía y de los astrocitos, una infiltración de células del sistema inmune que darían paso a una liberación de productos mediadores, entre los cuales se encuentran las citoquinas, que lo que hacen es modular la transmisión de la transmisión sináptica, excitatoria e inhibitoria del sistema nervioso central y periférico, produciendo estados de dolor crónico intensificados y sensibilización central. Bueno, en cuanto a las estrategias terapéuticas, las terapias moleculares son las que nos vamos a referir y concretamente a las que derivan de citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento. Así tenemos el suero condicionado autólogo, que es una fuente de citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento, en concentraciones elevadas y que se han visto que actúan como mediador en cambios inflamatorios y degenerativos del sistema musculoesquelético. La base de este secretoma se cree que es la característica o la forma en que tiene de congelarse el producto, de forma que cuando contactan con las perlas de cristal que están en el contenido donde se depositan, se producen por activación la liberación de estas interleuquinas y estas citoquinas que provienen tanto de plaquetas como de leucocitos. Los estudios, muchos y diversos, nos han demostrado una mejoría clínica sobre todo en artrosis de rodilla o incluso en síndromes radiculares sin efectos secundarios y adversos. Es un procedimiento seguro, aunque el mecanismo honestamente es desconocido. Y precisa de una infraestructura compleja, como es la de la producción de un laboratorio externo, donde podremos tener la incubadora, la centrifugadora y el congelador. Otro producto es la solución de proteína autóloga. Esta solución de proteína autóloga nos da una producción manual y abierta donde se obtienen concentraciones elevadas de citoquinas antiinflamatorias que bloquearán la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Se obtienen, por tanto, un producto con células, leucocitos, plaquetas y proteínas con producción point of care, pero con un sistema manual y abierto con las connotaciones legales que eso puede implicar. Si tuviéramos que resumir de forma muy breve cómo actúa el PRP en el proceso de la regeneración natural, diríamos que la estrategia del PRP es la de reproducir el proceso de activación plaquetar, mientras que la estrategia del suero autólogo rico en citoquinas sería de reproducir el proceso de coagulación y activación celular, dado que en el SARC participan todas las células dando un conjunto de proteínas y citoquinas que actúan de forma natural en el proceso de la reparación de los tejidos. Así pues, el suero rico en citoquinas es un producto ortobiológico que se obtiene a partir de una muestra autóloga del paciente, donde lo que se somete a este proceso biológico a la emulación de un daño tisular ex vivo. En esta situación de daño tisular se replican las vías de activación y señalización endógena, obteniendo citoquinas de corta vida y corto periodo de conservación, tanto de plaquetas como de leucocitos, donde el producto no tiene fibrinógeno que ya se ha gastado en el proceso de la coagulación, no contiene aditivos y está obtenido mediante un sistema cerrado y preparado para ser infiltrado en la propia consulta, si se desea. Bueno, dada la amplia gama de productos que derivan de la sangre y de las plaquetas,
y la diversidad que hay en los estudios, realmente nos preguntamos qué es lo más importante. Vamos a ver algunas de las razones que podrían explicar esta diversidad en los estudios. Por de pronto, las diferencias en los protocolos de preparación. Muchas casas comerciales utilizan números de centrifugado diversos, fuerza de centrífuga relativa diferente, temperatura, tiempo. Son parámetros que van a dar una composición diferente, que probablemente van a influir en el producto final y en los efectos biológicos y la pureza de estas plaquetas. La presencia de leucocitos. Se ha visto que en un escenario de reparación los leucocitos agravan el daño tisular, pudiendo promover un microambiente proinflamatorio. La presencia de eritrocitos es el malo de la película. Parece ser que in vitro disminuye la apoptosis celular y genera un estrés oxidativo que hará que los miofibroblastos progresen a una cicatriz con fibrosis. No hay estudios in vivo que contrarresten estos resultados in vitro. La cantidad de plaquetas. Siempre hemos visto que un número bajo de plaquetas va a ser un poco ineficaz. Sin embargo, hay también estudios que demuestran que concentraciones elevadas tienen un efecto inhibidor sobre el crecimiento celular. Ahora aparece un concepto nuevo, como es el concepto de la biomasa. ¿Es más importante el volumen medio plaquetar o el tamaño o el número de plaquetas que hay? Son factores que pueden influenciar los resultados. El balance entre las citoquinas inflamatorias y antiinflamatorias, como hemos visto, pueden ser determinantes a la hora de decantar esa polarización de los macrófagos. El rol de alguna de las proteínas, como la albúmina o la alfa-2 macroglobulina, proteína encargada de inhibir endoproteasas y metaloproteasas que aparecen o están implicadas en la destrucción del cartílago. Parece ser que podemos obtener esta proteína en la fracción pobre del plasma rico en plaquetas. O también el número de infiltraciones tan diverso, difícil de consensuar por la variedad de lesiones que hay en el aparato locomotor, cuántas infiltraciones tenemos que realizar. Aquí cada uno hace un poco lo que le viene en gana. Y pienso honestamente, escuchando a los expertos, que el PRP ha de ser un producto a la carta en función de la patología y de la respuesta del buen respondedor o no buen respondedor. ¿Qué decir del lugar de aplicación? Es de suponer que una tormenta de citoquinas y factores de crecimiento en un lugar donde ha estado degenerado durante muchos años y con una capacidad regenerativa muy discutible no va a dar unos buenos resultados. Por eso cada vez salen más estudios y más trabajos donde nos dicen que hemos de aplicar, sobre todo en tejido sano, en fascias, en nervios, en el hueso subcondral, en el caso de la rodilla, incluso en la grasa de Hoffa, para estimular estas células que aún tienen esa capacidad regenerativa. ¿O cómo lo aplicamos? Bajo visualización directa, escópica o ecográficamente, con anestésico local previo. Son dudas que aún tenemos y que pueden hacer que los estudios sean tan variables y con resultados poco favorables. Y por último, la actividad física. Se ha visto que puede modular la producción de citoquinas con consecuencias parecidas a las que, o similares a las que habría tras una infección. Por tanto, programas de rehabilitación posterior nos ayudarían de forma sinérgica a los procesos de curación y de recuperación funcional. Nos quedan muchas dudas por resolver. Es muy probable que si realizáramos un nuevo algoritmo de la escala de intervención, del algoritmo intervencional del dolor crónico, las terapias regenerativas estarían presentes como lo están los procedimientos quirúrgicos poco invasivos. Sobre la pregunta inicial, quizás podríamos decir que para gente joven, patología incipiente, el plasma rico en plaquetas pueda estar más indicado y que en estas situaciones más evolucionadas el suelo rico en citoquinas es más útil. Todo y eso nos faltan estudios que comparen con PRP en gente joven. Pero sobre todo lo más importante es decidir cuándo un tejido es apoptótico celularmente hablando o cuándo un tejido está degenerado. Y pensar que esta misteriosa célula, en su interior hay más de 1000 biomoléculas que pueden contribuir a ayudar en el proceso regenerativo, o como en el paper que os relato, la capacidad de estas plaquetas es inverosímil. Por último, nos queda mucho camino por recorrer y por aprender, empezando por una recogida de datos estandarizada y homogenizada. Nos faltan nomenclaturas coherentes, protocolos estandarizados para producir el PRP, así como una caracterización completa del producto final,
lo que mejoraría mucho los estudios, la compatibilidad de los estudios. La tecnología avanza muy deprisa, de la misma manera que avanza la experiencia clínica, que va muy por delante de lo publicado. Muchas gracias por su atención.